Volvemos a nuestro país y vamos a hablar de política. 3 listas son las que compiten por dirigir a la democracia cristiana para el próximo periodo. La disidencia de la Falange levantó una lista para competir con la actual directiva. Hace una semana parecía que la actual presidenta Carolina Goich corría sin competencia. Hoy, al parecer, va a haber más dificultad para mantenerse en el cargo. Queremos conversar respecto a este tema y también a otros de la contingencia. Estamos con la presidenta de la ADC, la senadora Carolina Goich. Muchísimas gracias por acompañarnos, senadora. Vamos a conversar de lo que está pasando al interior de su partido y del oficialismo, pero me gustaría partir preguntándole por la polémica que se generó el día de ayer a raíz de esta broma, ¿no?, en la cena anual de ASEXMA. Hemos visto reacciones desde la presidenta Michelle Bachelet a varias de las ministras del gabinete. En lo particular, ¿qué tan grave le parece lo ocurrido ese día? Bueno, lo primero es el rechazo. Así lo manifesté, se lo manifesté directamente también al ministro, a primera hora, y yo me alegro además de la reacción que ha habido de rechazo, algo que podría tomarse en tono muy liviano, pero que tiene un simbolismo que da cuenta de cuánto nos falta avanzar en términos del respeto a las mujeres, de esto de no ser objeto, sino que ser sujeto efectivamente, y yo espero que esa reacción nos ayude a avanzar en los temas de fondo también, que si tú piensas en la reactivación de la economía, tienen que ver con la incorporación de las mujeres al mercado del trabajo. Exacto. Hay un estudio que da cuenta de que por cada 100.000 mujeres que se integran al mercado del trabajo podría aumentar un 0.4% el PIB. Imagínate cuando tenemos 1.400.000 mujeres que potencialmente podrían ingresar al mercado del trabajo. Entonces uno dice, ¿por qué no poner el foco en serio en cómo superamos la brecha salarial, que es uno de los problemas a veces porque las mujeres prefieren quedarse en la casa y no en el mundo del trabajo, o los temas del cuidado de los niños o de los adultos mayores, que muchas veces también significan que una mujer se queda en la casa, en su arte, su música. Exactamente. Senadora, habíamos empezado a hablar respecto a la situación que se vivió en la cena de ASEXMA. Usted decía que aquí es un hecho absolutamente repudiable y que hay temas todavía pendientes que tienen que ver con la integración de la mujer en el mercado laboral, etcétera. ¿A usted le parece que este tipo de hechos requieren algún tipo de sanción, algo que sea una demostración de la gravedad del asunto, que quede más allá de las palabras y de las disculpas que hemos escuchado de parte de los protagonistas? Yo creo que la sanción social que hubo y esa reacción fuerte a mí me alegra, porque creo que de alguna manera hace que entendamos que cosas que mucho... Yo vi algunas reacciones a los Twitter que pusimos temprano y algunos decían no, que se pusieron graves. Y no, yo creo que en esto no se puede actuar en medias tintas. Porque uno empieza a aceptar cosas que tienen un significado detrás que es muy grave como sociedad. Es lo mismo que nos pasa con el tema de la violencia hacia la mujer. Cuando uno se toma la libertad y siente que es inocuo escribir un Twitter donde agredes a una mujer, uno dice, después entendemos por qué eso se expresa en la casa, en una cachetada, en un golpe o en una agresión que puede llegar incluso hasta la muerte de una mujer en manos de su pareja. ¿Y usted, senadora, lo ha sentido también en la política? El machismo, sí. Sí. ¿De qué manera se expresa eso? Yo te diría especialmente en estos meses que me ha tocado estar presidiendo el partido. Exacto. ¿Y eso de qué manera se expresa? ¿De qué manera eso tiene lo que ve ver usted desde lo cotidiano, en la validación, esto de que siempre dicen, no, si es que ella lo hace es porque un hombre se lo planteó. Me pareciera que las mujeres no tenemos vida propia o no somos capaces de pensar y estamos bajo la constante lupa de quién está detrás. Y yo creo que nosotros en eso estamos en condiciones de pegarnos un salto como país. Yo sí voy a seguir siendo defensora de las mujeres y los aportes que podemos hacer. Me alegro mucho cuando hoy día vemos a las presidentas de partido y cada vez somos más mujeres. Creo que eso está dando cuenta de algo que las bases de nuestros partidos valoran en términos de gestión. Pero en las estructuras y sobre todo quienes están en las cúpulas todavía hay una resistencia a entender formas distintas de ejercer liderazgo y que las mujeres tenemos las mismas competencias y las mismas capacidades. Y eso se nota también en relación a las candidaturas al interior de los partidos políticos en términos de que esta ley, ¿no?, que establece una cuota mínima de uno u otro género, puede llegar a ser solamente testimonial. Hay quienes dicen, bueno, sí, se van a poner mujeres, pero en realidad no son competitivas. ¿Debiera avanzar un poquito más la normativa en ese sentido? Mira, yo creo que en eso la ley de cuotas nos va a ayudar mucho, porque impone una obligación.
Y yo soy de las que estoy convencida de que si no pusiéramos esa obligación por sí solo, por inercia, los partidos íbamos a seguir manteniendo a las mujeres arrinconaditas sin darle la posibilidad de ser efectivamente elegidas parlamentarias, pero también en los espacios internos, en las mesas directivas. Y ahí no solo tenemos nosotros que llevar un 40% de mujeres candidatas para las próximas elecciones parlamentarias, sino también en todas nuestras estructuras tiene que haber un 40%. La próxima Junta Nacional, que se conforma nueva el 28 de enero, tiene que haber un 40% de mujeres. Y muchos dijeron, no, eso va a ser muy difícil porque la conforman quienes son elegidas, que en el proceso que tuvimos este domingo, que fue un proceso bastante exitoso, entonces, ¿cómo vamos a cuadrar? Se complicaron. Pero en esto, dada la decisión política de incorporar mujeres, uno puede buscar los mecanismos. Y de hecho nos pasó que un 45% de las candidatas a delegada a la Junta son mujeres, lo que ya te da cuenta de un interés mayor. En esto hay un proceso donde necesitamos además una mirada de mediano plazo. Incorporar mujeres para que sean elegibles implica capacitarlas. Hoy día tenemos exigencias incluso en términos de uso del financiamiento para eso. Así que yo creo que pese a las resistencias que puedan haber, esta es una realidad que llegó para quedarse y que además le hace muy bien a la política. Senadora, hablemos de lo que se viene para la elección del partido. Lo adelantábamos en la presentación. Hay dos listas paralelas a la que usted preside. Muchos dicen que se le puso cuesta arriba el camino, ¿no?, para llegar nuevamente a ser la presidenta del partido. ¿Cómo está evaluando usted el escenario que se viene para la democracia cristiana en enero? Mira, lo primero es que yo me alegro de la competencia. Yo no soy de las que crean esto que tenemos que hacer listas de consenso y evitar la competencia y eso fortalece el liderazgo. Muy por el contrario. Nosotros necesitamos un partido que se movilice y la competencia sana, fraterna, el debate de ideas nos hace bien. Yo siento que eso es parte del fortalecimiento de la democracia interna. Y la mejor muestra está en lo que pasó en las elecciones territoriales. Nosotros el domingo tuvimos elecciones de las directivas comunales, distritales y regionales y votaron 21.500 personas, que es un universo importante, si tú consideras hoy día la situación en que estamos los partidos. ¿De cuánto estamos comparado con la votación de la UDI, lo triplicamos. Para poner un ejemplo, ellos tenían elección nacional. ¿Pero en relación a la cantidad de militantes del partido? Y aumentamos respecto de la anterior votación nacional y nosotros tenemos sin duda un padrón que es mucho más amplio, pero donde estamos haciendo un proceso de refichaje que nos va a dejar con un padrón real de los militantes activos. ¿Y eso cuánto deberá ser aproximadamente en relación a lo que tenemos hoy? Ahí ¿Se hacen algunos cálculos? Aspiramos a que sea lo más amplio posible, pero yo creo que en esto lo valioso es que sean militantes activos, que nosotros sepamos efectivamente con quiénes contamos y no números que a veces son inflados por interés electoral, que son inscritos no porque realmente crean y estén dispuestos a participar en el partido, sino que por otros intereses. Pero hubo una movilización importante, hubo competencia, liderazgos jóvenes, que es lo que uno busca en un partido que se active, que esté vivo desde las bases, desde las comunas. Entonces yo creo que la competencia nos hace bien. Así, lo primero que quiero definir, una campaña que es cortita, nosotros tenemos elecciones el 8 de enero y donde lo que yo puedo plantear desde la lista que encabezo y más bien desde la voluntad de seguir siendo presidenta del partido, es que yo creo que lo que hemos hecho durante estos 7 meses, que además no porque estuviera planificado, me correspondió asumir la presidencia del partido, es algo que yo quiero consolidar. Un partido que se moderniza. Ahí yo le decía ayer a un grupo de camaradas, me faltó tiempo en estos meses para las tareas que tenemos. Ahí todo tiene que ver con fortalecer estructura, con profesionalizar funciones, con mejorar toda la comunicación interna y externa, pero además seguir fortaleciendo el eje de la probidad, el compromiso con las buenas prácticas en política, con hacer las cosas distintas. Eso significa también abrir la participación, que es algo que hemos hecho nosotros dentro de la democracia cristiana ya hace rato. En su lista están incorporadas todas las visiones dentro del partido, porque justamente quienes dicen, bueno, esta lista que levanta Víctor Torres, el diputado, tiene que ver con eso, con que no habían sido considerados, ¿no?, dentro de las visiones que hay al interior de la democracia cristiana. Mira, primero yo tengo el mayor respeto por Víctor Torres, hemos trabajado además como diputados, como colegas, estamos en las comisiones de salud ambos, creo que es un parlamentario muy valioso. Y ahí, respecto a tu pregunta, cuando uno conforma una lista, lo que conforma es un equipo de trabajo.
Y a mí lo importante y en la conformación de mi lista es ese criterio. A nosotros nos va a tocar trabajar para las campañas parlamentarias. Entonces lo que le dije aquí yo, más que candidatos, lo que quiero es gente que se ponga detrás de los candidatos, porque vamos a tener mucho trabajo para enfrentar campaña parlamentaria, campaña presidencial. Esa es la principal tarea y responsabilidad de la mesa. Senadora, ¿por qué el exintendente Huenchumilla, quien también es parte de la lista que encabeza Víctor Torres, dice que finalmente aquí hay distintos domicilios políticos, dependiendo de la directiva, ¿no? Que el suyo representa más un partido bisagra, que está en el centro, que ellos representan una visión un poco más de izquierda? ¿Efectivamente eso es así? Mira, hay dos cosas. Una conforma una mesa como un equipo de trabajo. Y ese equipo tiene la tarea de hacer una gestión inclusiva, que es lo que hicimos en las municipales. En las municipales, en la radio, tú escuchaste frases desde la presidenta del partido, por supuesto, pero también estuvo Francisco Huenchumilla, estuvo Yasna Proboste, estuvo Mariana Elwin, estuvo Jorge Burgo, porque es en la gestión donde nosotros incluimos todos, lo mismo que hemos hecho en el trabajo programático. Lo segundo, yo escucho a la lista que encabeza Víctor y me parece escuchar mi propio discurso. O sea, ellos qué definiciones toman. La democracia cristiana dentro del espacio político de la centroizquierda. Y yo de verdad me siento muy contenta como presidenta del partido, porque mi tarea en eso es ordenar un discurso político que yo veo que hoy día se repite. Cuando decimos vamos a llevar candidato propio, y es tarea del partido construir las condiciones para dar sustento a esa candidatura. Y por lo tanto también los escucho decir aquí lo principal es la tarea programática y las ideas que tienen que ver con nuestra propuesta como democracia cristiana que se construyen desde las bases. Rodrigo Albornoz, que es la otra lista, incluso está en la lista de Ricardo Ormazábal, dice eso tiene que ser construido en forma participativa. Y nosotros el próximo fin de semana lo que hacemos es terminar los diálogos regionales para la construcción programática. Por lo tanto, ¿usted no ve que haya grandes diferencias entre Yo no veo listas? grandes diferencias, la verdad, en la línea política. Y eso para mí como presidenta de partido es un logro de esta gestión y da cuenta de que en esto confluimos a una mirada común donde al interior del partido existen diferencias. Nosotros somos un partido que desde sus inicios ha tenido diferencias y es parte de esta mirada de centro, pero también con mucha claridad respecto de nuestros desafíos en materia de justicia social, de avanzar en enfrentar la desigualdad, de hacerlo desde un proyecto que es mucho más comunitarista, que esa es nuestra mirada. Y yo creo que lo importante, porque esta es una elección interna, desde el punto de vista de la conducción del partido, es cómo generamos condiciones para hacer debate, diálogo, pero también para tomar decisiones que después todos seamos capaces de sostener hacia Exacto, afuera. va a ser importante el rol de la directiva del partido, considerando que se viene un año, ¿no?, de campaña, de parlamentarias, de la campaña presidencial. ¿Cuál es su posición personal, senadora, en relación a si el partido debería llevar o no un candidato a primarias? Dentro del partido hay distintas visiones, quienes creen que hay que ir a la primaria, quienes consideran que hay que llegar directamente a la primera vuelta. ¿Cuál es su opción en este sentido? En esto lo que nosotros hemos reafirmado como partido es que vamos a llevar candidato propio. La democracia cristiana tiene que estar presente y que además eso surge un proyecto colectivo. Pero para eso mí es sí bien o sí, importante. Independiente de Pero los eso es resultados lo que estamos primero viendo en encuestas, por ejemplo. y te lo digo con plena convicción. Nosotros dijimos aquí vamos a hacer las cosas distintas en política. Y en vez de partir en el debate de nombre, que eso más bien tiene que ver con una postura individual, legítima, pero individual, dijimos, construyamos la propuesta colectiva y en enero, en nuestra justa nacional, vamos a discutir si hay más de un candidato, cuál es el mecanismo interno y los momentos para definirlo, y también vamos a discutir respecto a nuestra política de alianza. Y ahí voy a tu pregunta. Porque hoy día me dicen primaria o primera vuelta. Digo, eso es una discusión que vamos a dar en la Junta Nacional, pero nuestra tarea primero es generar las condiciones para dar soporte a esa candidatura de la democracia cristiana y eso se hace en torno a una propuesta programática. Yo, antes de decir vamos a ir a primaria, quiero sentarme con quienes aspiran a ir a esa primaria y decir, bueno, acá del que gane nos ponemos todos detrás, pero no en torno a un nombre solamente o a alguien que es más popular, sino en torno a lo que vamos a hacer como gobierno. Pero se abre entonces a la posibilidad de que no llegue un candidato a la primera vuelta de las elecciones, de la democracia cristiana. Yo he dicho que yo no descarto ni uno u otro mecanismo. A mí lo que me interesa es poner el énfasis en el proceso previo, porque la tarea que tenemos, yo en esto creo de verdad, y así lo hemos reafirmado en un proyecto de centro-izquierda y en la construcción de mayorías para gobernar. Y lo que nosotros tenemos que dar en esto no es solo la confianza, sino también ser creíbles respecto de que vamos a generar las condiciones para gobernar.
Y ahí es donde está la tarea previa a definir cuál es el mecanismo electoral. Perfecto. Senadora Carolina Goich, muchísimas gracias por conversar con nosotros.